31 la máxima prevista para el día de hoy. Recibimos la presencia de Roberto Battaglino. Acá hoy es su día. Digo porque es el día para analizar datos políticos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Roberto? Sí, nos pasamos bien conjeturando lo que va a pasar en la elección y bueno, un día llega y que la gente vota. ¿Qué pasa? Parece importante lo que el cierre que hacías del bloque anterior, diciendo de el significado que está teniendo cada vez más el voto de la gente, que está diciendo cosas con su voto, que está repartiendo el poder, poniendo límites, acotando, consagrando a algunas figuras y a otras haciéndole algunos señalamientos, no atándose de forma cautiva a un determinado partido y demás, y que lentamente, y celebrando ya 30 años de democracia, que se cumplen formalmente pasado mañana, lentamente me parece que estos comportamientos electorales comienzan a ser saludables. Habrá que ver después que de los dirigentes surgidos de estos nuevos comportamientos electorales, esperemos que bueno llegue una renovación dirigencial, o más allá de la renovación dirigencial, que las dirigentes entiendan este mensaje que le están dando cada 2 años las urnas y a partir de eso, bueno, mejorar las condiciones de vida tanto en el país como en las provincias y en los municipios. Bueno, pero yendo al análisis de los resultados, parece que el primero es macro, general, en el sentido de que el kirchnerismo, si bien es cierto, como renovaba las bancas de una elección donde le había ido muy mal, que es la del 2009, no sufre un sacudón tan grande en el Congreso de la Nación, es decir, que retiene el control al menos de diputados y en el Senado no va a tener tanta dificultad, pero más allá de estos números, el sacudón político de haber perdido y en forma contundente, fundamentalmente en el principal distrito que es la provincia de Buenos Aires y en las principales provincias, le genera una situación de debilidad política. Porque emergen otros liderazgos, claramente el de Sergio Massa, con un resultado que estaba inclusive por encima de los que auguraban algunos vaticinios, ¿no? Que le ubicaban a Massa ahí con 7, 8, 9 puntos, le sacó casi 13 puntos de ventaja, 12 puntos de ventaja, un 43% de la provincia de Buenos Aires, lo posiciona como una referencia política donde pueden llegar a saltar dirigentes que están hoy enrolados con el kirchnerismo. Me parece que la clave es esperar el regreso de la presidenta y ver cómo la presidenta, como jefa del proyecto político gobernante en la Argentina en los últimos 10 años, procesa estos números y cuál es el rumbo, si hay cambios, si hay modificaciones, si abre un juego político más amplio, si hay un diálogo con los gobernadores, que se viene insinuando la posibilidad de que los gobernadores comiencen a tener un protagonismo un poco más grande en la Argentina, y hay una discusión por dentro del peronismo, ¿no?, que se viene hacia cómo se van a incolumnar cada uno de estos actores, y el kirchnerismo va a tener una referencia fuerte que le permita liderar, al menos a nivel de expectativa, aunque después no llegue, pero decir, bueno, que este sea el que puede llegar en el 2015, así retienen lo que han construido durante estos 10 años, y si no, se le va a costar trabajo, ¿no? Si hay un dirigente que emerge, pero que no representa digamos, fielmente lo que han sido más o menos las directrices de políticas del kirchnerismo. Y del lado de la oposición, dos dirigentes que han quedado claramente posicionados, que seguramente terminaríamos compitiendo en alguna primaria, como son el socialista Wiener y el radical Cobos, aparte de otros dirigentes. Pero o sea, Macri, ¿dónde lo pones? Porque sería un dirigente Macri de fuera del peronismo o del panperonismo. Sí, ahí me parece que Macri está casi obligado con el resultado de ayer, que si bien es cierto, ganó su distrito, no le sobró demasiado, no logró hacer no logró hacer una inserción clara, sigue siendo... No tenía candidato en provincia de Buenos Aires. Santa Fe la figura solo debe ser, en Córdoba hizo una buena elección, pero hasta ahí, digamos, no creció mucho más de lo que había hecho en las primarias, algo en Entre Ríos, y esa escasa presencia territorial lo obliga a sentarse en una mesa donde seguramente estará con estas referencias vinculadas al peronismo. Por lo tanto, es como que queda ese escenario, sectores más vinculados al peronismo y los otros sectores más representan lo que fue la coalición porteña UNEN. En un escenario que va a cambiar, que va variando, porque de todos los que hoy están anotados y que resultaron más o menos favorecidos por el voto de ayer, siempre hay deserciones, hay algunos que salen de pista, pero al menos largan ahí
dirigentes como Massa, hay que ver cómo se posiciona Scioli, Wiener, Cobos, ahí ya en la línea de lo que será la discusión, la larga discusión en Argentina por la asociación presidencial del 2015, con el gran interrogante del escenario nacional es cómo vuelve la presidenta y con qué mensaje, si un mensaje además de diálogo y de buscar consenso y modificar algunas políticas y demás. En el caso de Córdoba, un resultado realmente complejo, interesante para analizar. El peronismo ganó, eso es un dato concreto y contundente, pero por muchísimo menos de lo que se esperaba. El peronismo se había fijado un objetivo y lo habían planteado en los últimos días de campaña de que iban a estar rondando el 30%, que implicaba no crecer mucho más de lo que habían sumado en la primaria Schiaretti y Yarlora en cuanto a la coalición Unión por Córdoba. Estuvo muy por debajo de esa cantidad de votos y con una diferencia estrecha con el radicalismo y con el tema de haber obtenido la misma cantidad de bancas que el radicalismo, es decir, que no puede exhibir el de decir, bueno, fuimos el partido que más bancas sacó porque solo obtuvo 3, lo que implica sumar un diputado, porque del peronismo se van 2, del peronismo de Córdoba se van 2 y ahora entran 3, sumar un diputado, pero políticamente, veíamos cómo fue leído fuera de Córdoba el resultado, dicen, bueno, de la Sota ganó pero con un margen tan estrecho que lo deja con posibilidades de sentarse en una mesa de discusión nacional, pero no como un actor fundamental, como un protagonista central. Me parece que Unión por Córdoba consolida algunos bastiones en el interior muy fuertes, en la zona del sudeste, del sur, de la zona de Río Cuarto, Marcos Juárez. San Francisco habrá que ver hasta dónde es el proyecto de la Sotista y cuánto hay del intendente de San Francisco de Yarlora, pero hay un resultado muy claro, y un resultado tan claro como, así como consolida su presencia política en esos distritos, es muy contundente el resultado de la capital. La verdad que los reproches internos que ya anoche, 9, 10 de la noche, se había comenzado en el peronismo de la capital, hoy se han incrementado ya a esta hora de la mañana y seguramente serán de fuerte discusión, porque salió tercero. Y la verdad que es complejo encabezar una fuerza de gobierno donde en el distrito más importante de la provincia, en la capital provincial, hace tanto tiempo que no logra un resultado electoral favorable. El único resultado medianamente alentador para el peronismo fue aquellas primarias donde, sumando Schiaretti y Yarlora, le habían sacado un puntito al radicalismo y había tenido una performance importante. Seguramente no fueron neutros casos como el narcoescándalo y otros conflictos de alto impacto social, y ahí hay que analizar. Ustedes planteaban recién la cantidad de votantes de Yarlora que no se mantuvieron con Yarlora cuarto en la lista, porque parece ser que más que votos a Yarlora eran votos en contra de la conducción del peronismo cordobés, ¿no? Por lo tanto, también esto de la Sota ya había mandado algunas señales, ayer lo hizo. Aparte de reclamar una cuestión de diálogo nacional, me parece que lo que se viene es una política distinta en Córdoba. Probablemente esta semana haya llamamientos del gobernador a líderes de distintas fuerzas políticas a un diálogo provincial y demás, ¿no? Y en el caso de la capital, el triunfo del radicalismo fue simbólicamente muy importante, porque se recuperó de las primarias, mantuvo caudal electoral y lo incrementó un poquito, no mucho, pero lo incrementó. Simbólicamente pesa el tema de ganar las 14 seccionales, pero tampoco le sobra nada. Tampoco puede salir el radicalismo, al menos el capitalino, a exhibir con euforia una victoria que es ajustada, porque en la ciudad donde gobiernan sacaron el 20% de los votos, que sigue siendo una cuestión ahí a hacer un señalamiento. Y en la capital se da algo que ya se venía insinuando en la mayoría de las elecciones, fundamentalmente desde el 2003, entre el 2003 y el 2007 para acá. Hay un abanico muy competitivo del voto, y ahora la irrupción de un partido como el PRO de Macri suma un actor político, entonces se reparte entre los peronistas, los kirchneristas, los macristas, los radicales, otras expresiones políticas que llevan como ser entre el primero y el quinto, creo que hay 6, 7 puntos de diferencia, un resultado
Que está interesante porque habla de... Me parece que el mensaje más claro a los dirigentes es la obligación de ser plurales, de dialogar, porque a nadie le sobra nada. Ganó de la Sota, no le sobra nada. Ganó Mestre Aguad de la capital, no le sobra absolutamente nada. Los que salieron segundo tampoco, obviamente. Entonces, por ahí, ojalá sea ese el efecto más concreto, de que la dirigencia entienda de que no hay dueños del voto y de que no hay respaldo. Al menos en Córdoba, en otros distritos hubo pronunciamientos más claros. Pero en Córdoba, que no hay dueños políticos indiscutidos de la provincia. Yo creo que sobre esto quería hacer una puntualización sobre Massa particularmente. Ojo, Massa. Si Massa cree, porque ya ayer dijo que los resultados lo obligaban a pasar la frontera. Ojo, Massa. Massa, además de votos propios, de su capacidad, un tipo hábil políticamente, parece que ha gobernado bien su distrito, eso no lo sé, porque en Tigre, digamos, habrá la gente de ahí, ha obtenido la mayor cantidad de votos de gente que quería desplazar al kirchnerismo, no votos masistas, votos anti-K, no votos propios, votos prestados. Le pasó lo mismo a De Narváez en el 2009. De Narváez ganó la elección de 2009, le ganó al propio Néstor Kirchner, en persona. Sí. Ayer sacó 5%. Sí. Ayer desapareció del mapa electoral una persona que 4 años atrás era la estrella de la política argentina. Así que primero, ojo cómo se leen los resultados. Una cosa que te voten a vos y otra cosa que te usen a vos para votar en contra de. Sí, le pasó en su momento a Macri cuando todo parecía indicar que después del kirchnerismo venía Macri sí o sí, y después se terminó diluyendo y queda ahí en la discusión, y le ha pasado a una serie de dirigentes, ¿no? Y lo otro que quería puntualizar no tiene estrictamente que ver con la política, es el efecto de la salud en las urnas. La salud de la presidenta. La salud, sí, pero de todo el mundo, porque iba a decir, me iba a acordar de cuando Alfonsín estaba en el subsuelo de imagen, en el subsuelo, después de la hiperinflación, después se fue con la hiperinflación, vos medías la imagen de Alfonsín, 5 puntos, sí, estaba... un desastre. Cuando tuvo el accidente en el sur, Río Negro, todo el mundo lo empezó a reconocer como el gran estadista, y cambió notoriamente al punto de que se volvió a sentar en la mesa de las discusiones nacionales. Lo hemos visto después de la muerte de Néstor Kirchner. Había perdido la elección de 2009 el oficialismo, había empezado a derrumbarse la imagen. Luego del fallecimiento de Néstor Kirchner se dio vuelta y no volvió a cambiar hasta el año pasado. Si vos leés la encuesta, bueno, esa es mi impresión, entre las PASO y ahora ocurre la enfermedad de la presidenta, o mejor dicho, la comunicación de la enfermedad y la operación de la presidenta de la Nación. Me parece que logró detener la sangría de votos. Sí. Insaurralde incluso saca 3 puntos más en la elección de ayer que en la elección de las PASO. Había habido algunos gestos de la presidenta de más tolerancia, de más diálogo, algunos cambios de política pequeños, pero había habido. Pero me parece que ese efecto, porque fundamentalmente el discurso era muy duro y estaba casi personalizado en la gente, porque ha personalizado la conducción. Entonces la crítica era hacia el que encabeza el proyecto. Y me parece que le corrió a muchos opositores el eje. Entonces no tenían hacia dónde focalizar. Y en el lado de la gente, bueno, sí, genera un efecto, una sensación. Bueno, y lo de Gioja en San Juan. Había perdido la elección en las PASO. Y algo se recuperó. Y ganó con 55% de los votos del oficialismo en San Juan. Después de, no sé cuánto ha tenido que ver el accidente de helicóptero. Es muy difícil saber exactamente, por el accidente de helicóptero. Pero es notorio cómo estos fenómenos cambian el ánimo y la voluntad electoral de las personas. Sí, y cambian el discurso político, ¿no? Porque es muy complicado cuestionar a alguien que está guardando reposo por las circunstancias que sea, ¿no? Roberto, gracias. Nos vemos mañana. Noticias.